Hola, buenas tardes. Bueno, voy a dar comienzo a mi Ateneo. Me presento primero. Soy la bioquímica Dominici Luciana, R2, de la Residencia de Bioquímica Clínica de Chaco. Hoy les voy a presentar mi Ateneo, el cual lo realicé en mi rotación por el área de microbiología del Hospital Pediátrico Dr. Avelino Castelán. Este se titula como entre derivaciones y cultivos, desafíos microbiológicos en pacientes hidrocefálicos. Para comenzar, me gustaría contarle un poco los objetivos que me planteé durante este Ateneo. Los dividí en dos, los objetivos generales y objetivos específicos. Para comenzar con los objetivos generales, principalmente me gustaría analizar el papel que tiene el laboratorio de microbiología en el diagnóstico y el seguimiento de este tipo de pacientes, que son algo particulares. Y a su vez, me gustaría describir los principales agentes etiológicos de infecciones a nivel del sistema nervioso central, es decir, a nivel del líquido cefalorraquídeo. Pero ya yendo a un nivel más específico, describir los agentes etiológicos de los microorganismos más frecuentes en infecciones en este tipo de pacientes a nivel de infecciones de las válvulas de derivación que suelen tener ellos. Y a su vez me gustaría presentar un caso clínico aplicando un poquito los contenidos que se fueron desarrollando a lo largo del Ateneo y también para cerrar de una manera eh, más linda el Ateneo. Voy a comenzar con una introducción para ponernos en contexto en dónde estamos. Para esto me parece importante hablar de el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalo- El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos en su mayor proporción, aproximadamente un 80%, y estos plexos coroideos son microvellosidades altamente vascularizadas, que lo que permiten es tomar la sangre y modificarla. ¿Cómo la modifican? Absorbiendo y secretando ciertas sustancias y convirtiendo esa sangre en un fluido, que este fluido es el líquido cefalorraquídeo, el que se libera desde estas microvellosidades de los plexos coroideos dentro de los ventrículos. La capacidad total del líquido cefalorraquídeo que circula en el cuerpo a nivel del sistema nervioso central y el canal medular es aproximadamente 150 mililitros. La aclaración es que este volumen es en pacientes adultos. En pacientes neonatos el volumen varía y es aproximadamente entre 10 y 60 mililitros. Este es el volumen neto que queda circulando, pero la producción diaria de líquido cefalorraquídeo puede llegar a ser incluso 5 veces este volumen, y esto es gracias a que el líquido cefalorraquídeo que se produce circula y a medida que circula también se reabsorbe. ¿Qué pasa? Si se produce un desequilibrio entre la producción y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, se va a generar una acumulación del mismo, puede ser dentro de los ventrículos o incluso en todo el trayecto de su circulación hasta el canal medular. Y esto es lo que lleva a que los pacientes presenten hidrocefalia. Esta hidrocefalia lo que genera es un aumento de una hipertensión intracraneal que va a llevar a provocada, mejor dicho, por un aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo que conlleva a un aumento del tamaño del ventrículo, generando esta hipertensión intracraneal y signos y síntomas al paciente, pudiendo ocasionarle incluso el coma y la muerte. Entonces, algo así se puede ver en un paciente hidrocefálico donde se ve que hay un aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo y un aumento del tamaño del ventrículo. La hidrocefalia se puede clasificar según distintas categorías. Entre estas podemos clasificarla según su origen, que puede clasificarse como congénita o adquirida. Las hidrocefalias congénitas son las que se producen principalmente por malformaciones con las que el paciente ya nace, que provocan justamente el aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo. O bien pueden ser adquiridas, las cuales pueden ser, por ejemplo, luego de infecciones, luego de hemorragias o luego de algún evento quirúrgico que lleve a que el paciente presente esta patología. También se las pueden clasificar según el mecanismo de producción, que estas pueden ser obstructivas o comunicantes. Obstructivas son principalmente el tipo de hidrocefalia en la cual está bloqueada la salida del líquido cefalorraquídeo de los ventrículos. Entonces se aumenta el volumen del mismo dentro de ellos. Y a nivel de las hidrocefalias comunicantes, su salida del ventrículo está bien y su circulación es correcta.
pero está comprometida su absorción. Entonces, todo el líquido que se produce en un día, como yo le dije, es casi 5 veces el volumen, no se puede reabsorber. Entonces, hay un volumen neto de líquido cefalorraquídeo circulante bastante superior. Y según la forma de inserción, se puede clasificar en aguda crónica. Aguda se refiere a una inserción de horas y crónica es un proceso ya que lleva semanas o incluso años. Entonces, estos pacientes, como yo les comenté, tienen bastantes complicaciones. Una de ellas puede ser la muerte. Entonces, el tratamiento que se busca es básicamente liberar ese aumento de presión intracraneal. Y esto se logra gracias a los sistemas de derivación. Existen distintos tipos de sistemas de derivación. Entre estos tenemos los sistemas de derivaciones externas, que esta es una imagencita de uno de ellos, porque tenemos sistemas de derivaciones externas ventriculares, como este, es decir, donde la inserción del catéter está en el ventrículo conectado con el exterior. O bien también se puede tener la derivación externa a nivel lumbar, pero esta no se utiliza tanto, pero es básicamente conecta el canal medular con el exterior. ¿Qué pasa con las derivaciones externas? Estas son temporales. Se utilizan principalmente en casos de urgencia donde se necesita liberar la presión intracraneal de forma rápida. Pueden durar aproximadamente entre 5 a 7 días, pero ya necesitarían un recambio pasado este tiempo. Ya a nivel más prolongado, porque muchos de estos pacientes necesitan una solución a largo plazo, porque, como les dije, existen enfermedades congénitas donde no va a haber una solución de esta malformación que produce la hidrocefalia. Entonces, es algo con lo que los pacientes conviven. Entonces, existe la opción de las derivaciones internas. Estas derivaciones internas, si bien la bibliografía describe dos, la que más se ve y la que más vamos a ver es el shunt o la derivación ventrículo-peritoneal. Es como esta imagen que podemos ver acá, donde tenemos una inserción dentro del ventrículo y luego sale y tenemos acá lo que se conoce como válvula y reservorio y va a tener la salida a nivel, una inserción a nivel peritoneal o bien existe otra opción que es la atrial, que va directamente conectada al corazón. ¿Qué pasa con esta? ¿Por qué les digo que no la vamos a ver tanto? Porque está altamente asociada a bacteriemias, porque estamos hablando que está directamente conectada al corazón. Entonces, no se la utiliza, solamente se los deja en el caso de que no se pueda utilizar la válvula ventrículo peritoneal. Entonces nos vamos a enfocar más que nada en la derivación ventriculoperitoneal, que es la que más se va a ver a nivel de los pacientes que podemos llegar a recibir. Este caso este tipo de sistema de derivación se puede utilizar en cualquier tipo de hidrocefalia y, como les digo, es a largo plazo. Lo que permite esta válvula y este reservorio es la toma de muestra de estos pacientes. Si bien ya lo voy a comentar también más adelante, me adelanto un poquito. Cuando nosotros colocamos un sistema de derivación, estamos justamente haciendo un camino alterno a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en estos pacientes no sirve una toma de muestra por punción lumbar, como nosotros podemos estar acostumbrados a recibir muestras de líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, se tiene este reservorio que se ve por la imagen, que permite la toma de muestras de estos pacientes. Algo que les quería comentar que yo no conocía es que, como ven acá la imagen, está como traslúcido, se ve el ventrículo y se ve el cerebro. Esto es porque si nosotros lo miramos al paciente, no se ve todo el canal del sistema de derivación, porque se lo coloca a través de una tunelización subcutánea. Todo esto está a nivel subcutáneo del paciente, no es que está en contacto al exterior. Por eso se ve así la imagen. Entonces, hacemos un stop, salimos de los pacientes hidrocefálicos y vamos a hablar de los microorganismos más frecuentes en infecciones de líquido cefalorraquídeo. Estos microorganismos se los divide principalmente en el rango etario de los pacientes. En los recién nacidos, nosotros podemos encontrar agentes etiológicos más bien relacionados a una transmisión vertical de la madre al recién nacido, donde podemos tener Streptogalactiae, E. coli, Listeria monocitógenes o también Enterococcus. Ya en pacientes pediátricos menores de 5 años, tenemos otros microorganismos como lo son la Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis, Streptoneumoniae.
y se le suman a los pacientes entre 1 a 3 meses algunos de los que pueden ser por transmisión vertical, como Listeria monocytogenes y Streptogalactiae. Ya hablando en pacientes adultos, con adultos me refiero ya desde mayores de 5 años en adelante, tenemos principalmente Neisseria meningitidis y Streptoneumoniae. Quería nombrar estos microorganismos porque los que vamos a hablar en los sistemas de derivación son completamente distintos. En las derivaciones, las infecciones de líquido cefalorraquídeo se asocian otro tipo de microorganismos como lo son los estafilocoagulasa negativos, estafiloaurus, bacilos gram negativos, ya sea tanto nosocomiales como propios del paciente, Propionibacterium agnes e incluso anaerobios. Esto lo pongo más que nada para hacer el salve de que todos estos microorganismos que estoy nombrando son en pacientes inmunocompetentes, ya que en pacientes inmunocomprometidos son un mundo completamente aparte. El tipo de microorganismos va a depender mucho del grado de inmunocompromiso que tenga y el tipo de inmunocompromiso que tenga el paciente. Por lo tanto, nada, quería hacer esa contemplación para que no se los asocie tanto a este grupo general que clasifiqué. Entonces, ahora sí volvemos a los pacientes con hidrocefalia y con los sistemas de derivación y pueden tener distintos mecanismos de infección. El principal, el 80% de los pacientes que presentan infección a nivel del sistema de derivación tienen una infección durante el acto quirúrgico, ya sea por la propia piel del paciente como también por la propia piel o los instrumentos del equipo médico. Después también se suele ver con bastante frecuencia mediante una infección desde la piel adyacente al shunt, porque a veces se hacen como pequeños abscesos que favorecen la infección del sistema de derivación. También se puede ver por vía hematógena, que este se vio principalmente asociado a el sistema de derivación ventrículo atrial, que como les dije ya prácticamente no se utiliza este sistema de derivación, se lo evita. Y también tenemos una infección retrógrada desde el catéter, generalmente o sea, por vía ascendente, y puede ser por microorganismos que estén a nivel extraluminal, es decir, por el exterior del catéter, o intraluminal, en el interior del mismo. Y esta infección retrógrada también se puede ver asociada en los peritoneales por perforación de los intestinos. Entonces también podemos tener justamente estas enterobacterias y ahí es donde suelen aparecer los microorganismos anaerobios. Y bueno, también a modo de comentario en estos mecanismos de infección, las infecciones durante el acto quirúrgico suelen verse a las semanas luego de la colocación del shunt, a diferencia de la infección retrógrada del catéter, que se suele ver más que nada a los años de la colocación. Eso no comenté que como les dije, los shunts de derivación interna duran años, 10, 15 años el paciente está con el mismo shunt si no se infectase. Entonces, para cerrar un poco la idea de la etiología de las infecciones en estas derivaciones, los estafilococos coagulasa negativos están en un 80% de las infecciones y estos son los que principalmente se asocian a justamente las infecciones en el acto quirúrgico. Luego tenemos un 20% aproximadamente, puede ser un estafiloaurus, también suele ser en el evento quirúrgico, y los estáfilos se los encuentra en un 50% meticilino resistentes. Los enterobacteriales pueden aparecer tanto por la propia piel adyacente del paciente, porque estos son pacientes crónicos, son pacientes que entran y salen constantemente del hospital, entonces pueden llegar a estar colonizados con enterobacteriales, ya sean nosocomiales, o bien, como les conté anteriormente, puede ser por una perforación intestinal, por vía retrógrada, la propia flora del paciente. Y el Propionibacterium agnes está colonizando en gran proporción al cuero cabelludo y al pelo, por lo tanto también por contigüidad puede infectar estas derivaciones. Pero el Propionibacterium agnes es el que se presenta en menor proporción. Esto les quería contar que como estamos hablando de infecciones en un dispositivo biomédico, los microorganismos que pueden aparecer tienen la capacidad de formar biofilms. Esto lo hacen gracias a que en la superficie del dispositivo biomédico pueden liberar proteínas, glicoproteínas como por ejemplo elastina, que favorece la adherencia de todos estos microorganismos
en la superficie del dispositivo. Entonces, van a ir formando como microcolonias en distintas capas y están sumamente adheridas al dispositivo biomédico. Entonces, en este tipo de dispositivos, lo que se hace es muy difícil la llegada del antibiótico directamente al biofilm y a su vez entonces, como llega poco, se necesitan altas concentraciones de antimicrobiano para eliminar el biofilm. Pero a esto se suma de que cuantos más capas se tengan, las capas más internas entran en una fase estacionaria donde consumen muy pocos nutrientes. Y al consumir pocos nutrientes también toman muy poco el antibiótico. Y la concentración bactericida mínima que se necesita para eliminar esos microorganismos en el interior del biofilm es entre 10 a 1000 veces superior que si la bacteria estuviese aislada, no estuviese formando el biofilm. Por lo tanto, para que tengan en cuenta que a veces es muy difícil eliminar la infección en este tipo de pacientes. La clínica que presentan ellos es conocida como un síndrome de mal funcionamiento valvular. Se asocia mucho a síntomas de cefalea. Principalmente lo que se van a ver son alteraciones mentales en los pacientes. Pueden tener somnolencia, náuseas, vómitos, rigidez, pero esto es bastante baja la proporción de estos síntomas característicos de lo que nosotros conocemos como síntomas meningios. O sea, la triada clásica de ventriculitis o meningitis se la ven en un menos del 30% de los pacientes y esto se debe a que como yo les contaba, el líquido cefalorraquídeo en estos sistemas de derivación tiene una circulación alterna, tiene una salida por otro lado. Por lo tanto, el líquido infectado no entra en contacto con la meninges. Como no entra en contacto con la meninges, no nos da esta sintomatología clásica de la meningitis, de rigidez de la nuca y demás. Entonces, la clínica de estos pacientes no va a ser la misma que nosotros solemos conocer. El diagnóstico siempre se va a basar en una sospecha clínica donde se está sospechando de este síndrome de mal funcionamiento valvular, pero va a estar acompañado justamente de un cultivo positivo, un cultivo que nos indique que exista esta infección. Sumado también ya a nivel de, por ejemplo, nosotros que hacemos mucho también guardias en química clínica, podemos observar alteraciones bioquímicas en el líquido cefalorraquídeo, las que más o menos conocemos como pleocitosis, hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, aumento de lactato. Pero en este les quería comentar que la pleocitosis es distinto el valor que se toma en estos pacientes que en un paciente normal, por el hecho de que ya de por sí estamos hablando que hay un cuerpo extraño insertado en el ventrículo. Entonces ya de por sí va a haber una reacción inflamatoria basal. Entonces la pleocitosis que se considera significativa en este tipo de muestras es cuando se tiene más de 50 células por milímetro cúbico. Para que les resuene ese numerito si ustedes en algún momento ven algún paciente que tenga un sistema de derivación ventricular. Las muestras ya más o menos les fui contando un poquitito, pero podemos tener, si existe un material purulento cercano a la inserción del catéter, se puede tomar una muestra de punción aspiración de ese material purulento, se puede obtener una muestra del reservorio, como les comenté. En esto es muy importante que se tomen todas las condiciones de asepsia, porque como les dije, el reservorio está por debajo de la piel. Entonces hay que desinfectar bien la zona, no solo para no contaminar la muestra, sino para no infectar al mismo paciente en ese procedimiento. Después remarco esto del líquido cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar porque ya un poquito les adelanté, este solamente va a ser significativo cuando no existe un sistema de derivación en el paciente y a su vez no en todas las hidrocefalias. Yo les había comentado que existen las comunicantes y las obstructivas. En las obstructivas el líquido cefalorraquídeo no está saliendo del ventrículo, por lo tanto una punción lumbar no va a ser referente a esa muestra. Y sí, en el caso de la comunicante, porque toda la circulación es correcta, entonces el líquido cefalorraquídeo es homogéneo, por así decirlo. También se puede llegar a recibir una muestra de la punta del catéter ventricular, o sea, esta región generalmente es cuando se le hace, cuando se le remueve el catéter, se envía esta muestra al laboratorio. Y los hemocultivos. La mayoría de las muestras de líquido cefalorraquídeo se envían con hemocultivos acompañantes, pero esto sumaba mucho más importancia en el caso de las derivaciones ventriculatriales, porque como les comentaba, estaban asociados mucho a bacteriemias.
Bueno, el procesamiento de un líquido cefalorraquídeo, para comentarles, si bien después vamos a enfocarnos más en esto, se va a partir siempre de un directo, que en el directo lo que se va a mirar a nivel del laboratorio de microbiología es el fresco, si existe una reacción inflamatoria, o sea, si hay regulares o abundantes leucocitos. También se hace la tinta china buscando Cryptococcus. Las coloraciones se parte de base por una coloración de Gram, pero en el caso de que se sospeche de otro microorganismo se pueden agregar otro tipo de coloraciones. Se hace un cultivo directo de la muestra, que se la puede hacer en agar sangre o chocolate, Levin, y también se coloca la muestra en un medio líquido como caldo tioglicolato, donde se van a hacer los repiques necesarios cuando sean necesarios, ya sea por protocolo o bien por turbidez del medio líquido. Y acá otro paréntesis para comparar con una muestra normal de líquido cefalorraquídeo. En el nivel del laboratorio de bacteriología, cuando se recibe un líquido cefalorraquídeo en un paciente adulto, a veces el volumen es suficiente como para hacer lo que la bibliografía dice. La bibliografía dice que ese líquido cefalorraquídeo, para cultivarlo, debe ser centrifugado. Ya de por sí en pediatría, el volumen del líquido cefalorraquídeo es poco, no se suele centrifugar porque no suele ser muestra suficiente. Pero ¿qué pasa? En estos pacientes hidrocefálicos se suele tener un volumen bastante grande de líquido cefalorraquídeo, sí nos daría para centrifugar. Pero estas muestras tienen la característica de que la centrifugación disminuye mucho la sensibilidad del cultivo. ¿Por qué sucede esto? Porque son tipos de infecciones que ocurren con inóculos muy bajos. Es muy baja la concentración de microorganismos que hay. Y a su vez, como les conté, la reacción inflamatoria es mucho mayor, es más alta la cantidad de leucocitos que van a haber. Entonces, al centrifugar, se va a poner en contacto directo los gérmenes con los leucocitos, disminuyendo mucho la sensibilidad del cultivo. Entonces, en este tipo de muestras no se recomienda el centrifugado de la muestra para su cultivo. Bueno, luego de cultivarlas, se va siempre a analizar el tipo de colonia, se va a hacer una tipificación, se va a hacer un antibiograma. Pero estas muestras no terminan acá porque en estos pacientes lo que se busca y se espera es la negativización del cultivo. Esta negativización se suele dar en la mayoría de los pacientes dentro de los 2 a 3 días. Pero de no negativizar en este tiempo, lo que se busca es que hayan 10 días de cultivos negativos o bien 3 cultivos de líquidos cefalorraquídeos negativos consecutivos. Recién ahí el paciente está libre de infección, por así decirlo. Entonces, ya hablamos un poco de lo que es el procesamiento, entonces ahora les quiero comentar un poquito el caso clínico para más o menos integrar todo lo que estuvimos hablando. En este caso clínico se presenta una paciente femenina nacida el 24 de febrero de este año. Ya desde el momento de nacimiento, la paciente estuvo internada durante 11 días en neonatología por una incompatibilidad AVO, estuvo en tratamiento con luminoterapia. En esa internación se le decidió hacer a la paciente una ecografía a nivel craneal, donde hubieron algunas alteraciones que llevaron a tomar la decisión de realizarle una resonancia magnética nuclear. En esta resonancia se le diagnosticó a la paciente que tenía un quiste hemisférico, parieto occipital izquierdo con agenesia del cuerpo calloso con colpocefalia. Todo esto que vemos acá son, en resumen, múltiples malformaciones, más de una, que predisponen a que la paciente sea hidrocefálica. De igual manera, hasta este momento la paciente salió de internación de neonatología sin ningún sistema de derivación, sin nada. Salió con su diagnóstico, sus malformaciones y demás. A los 2 meses, la paciente ingresa al hospital pediátrico en abril por un cuadro respiratorio al cual se le diagnosticó bronquiolitis, pero tuvo una internación de 24 horas nada más. A la semana, vuelve a ingresar con este mismo cuadro respiratorio, pero ya queda internada durante 6 días. Esto solamente para que consideren que la paciente ya hasta el momento tuvo 3 internaciones en 2 nosocomios distintos. En mayo, la paciente ingresa nuevamente por un cuadro respiratorio, pero ahora este cuadro respiratorio era una neumonía por influenza A. Fue positiva para este virus. Y la paciente tenía registros febriles y se asociaba a eventos convulsivos por estos mismos episodios febriles. Pero ¿qué sucede? Pasa el resto de mayo, se llega a el mes de junio y la paciente seguía con todas estas convulsiones, ya no siempre asociadas a los eventos febriles. Por lo tanto, lo que deciden
el servicio de neurología es hacerle una fenestración del quiste hemisférico que tenía. ¿Qué es una fenestración del quiste? Es básicamente un drenaje. Le sacan el contenido líquido que tiene ese quiste. Esto se lo hace a nivel quirúrgico, claramente, y a los días de esta intervención quirúrgica se ve que la paciente tenía muchos registros febriles altos y a su vez tenía secreciones sumamente purulentas de la herida quirúrgica. Entonces, el 17 de junio, ya pasado una semana de estos registros febriles, de que se empezó a ver estas secreciones purulentas, se envía al laboratorio de la paciente dos muestras de hemocultivo con la punta de catéter venoso. Hasta el momento la paciente no tenía ninguna intervención más que el drenaje del quiste. En la punta de catéter da positivo el crecimiento de una Klebsiella pneumoniae. Quedemos con eso. El 20 de junio, lo que se decide es hacerle a la paciente una punción transfontanelar. Esta punción transfontanelar lo que permite es punzar directamente el ventrículo y tomar muestra de líquido cefalorraquídeo del ventrículo. Y el diagnóstico era pioventriculitis, porque este líquido cefalorraquídeo del ventrículo era bastante purulento. El 21 de junio, el siguiente día de esta toma de muestra, se decide colocarle a la paciente un drenaje ventricular externo, el que les dije que era una solución bastante rápida para liberar la presión intracraneal. Una solución temporal. ¿Por qué se decidió esto? Porque la paciente, si bien tenía registros febriles, ya los eventos convulsivos se los asociaba más bien a una alteración por todas esas malformaciones que la paciente tenía y esa predisposición a la hidrocefalia. Ese mismo día que le colocan el drenaje ventricular externo, se recibe el resultado del líquido cefalorraquídeo que se tomó el día anterior por la punción del ventrículo, que fue con un hemocultivo acompañante, y fue positivo el crecimiento para Klebsiella pneumoniae multiresistente. Luego de esto, la paciente, si bien ingresó en tratamiento, el 27 a la semana de este resultado tuvo un paro cardiorrespiratorio, pero la reanimación fue exitosa y quedó internada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Entonces, recordando un poco el líquido cefalorraquídeo del procesamiento que tuvimos hasta acá. Se le hizo un examen en fresco, el cual fue patológico, se le hizo una coloración de Gram y se observaron bacilos Gram negativos, como podemos observar esta imagen. No es propia, es sacada de internet. Y tuvimos un cultivo directo donde hubo crecimiento tanto en Levin como en agar sangre. Las colonias en Levin eran bastante mucosas, eran grandes, eran lactosa positivas, como podemos observar en esta imagen. Y se le hizo la tipificación. Esta es la marchita que se suele largar en el pediátrico. Y frente a la sospecha por las mucosas, por la colonia mucosa, se le largó también bilis esculina. Que si bien la bilis esculina no suele largarse para bacilos gram negativos, es más una prueba para cocos en cadena, es muy útil en algunos tipos de microorganismos, como lo es en este tipo de aislamiento que tuvimos acá. Bueno, esta es la marchita, solamente a modo de comentario, que podemos ver es ácido-ácido, citrato positivo, lía positiva, es inmóvil, la urea es positiva y la bilis esculina también positiva. Entonces, el aislamiento que tuvimos acá fue una Klebsiella pneumoniae. Esto fue en todas las muestras obtenidas hasta ahora la Klebsiella pneumoniae. Pero ¿qué pasa? El antibiograma no lo puedo comentar acá en común por el hecho de que no fue el mismo en las tres muestras. Entonces, para poder ordenarnos en cómo sigue el caso clínico, vamos a hacer un resumen de los aislamientos hasta el momento. Siempre fue Klebsiella pneumoniae, pero según la muestra fue el antibiograma. En la muestra de punta de catéter, fue la primera muestra que se recibió, tuvimos un mecanismo de resistencia tanto como metalo beta lactamasa de tipo NDM y una carbapenemasa de tipo OX. En la muestra del hemocultivo, que fue la siguiente muestra positiva, se obtuvieron mecanismos de resistencia de beta-lactamasa de espectro extendido y carbapenemasa de tipo OX. Y la última muestra, líquido cefalorraquídeo, los mecanismos de resistencia fueron todos, la metalobeta, la BLE y la OX. Entonces, vamos a analizar un poquito los antibiogramas en orden. En la punta catéter, que fue la primera, como dije, tuvimos la Klebsiella productora de OXA y de NDM.
Comenzando con la oxa, que fue lo primero que se pudo ver en el antibiograma manual, tiene la característica de que no es inhibible por ningún inhibidor. Entonces es difícil ponerla en manifiesto en un antibiograma manual, pero se puede observar en estos algo que se conoce como la escalera fenotípica, que la vamos a ver un poquito mejor en esta imagen, donde vemos que ERTA suele ser resistente, meropenem suele ser intermedio e IMI entre intermedio y sensible, pero tiene la característica de la piperacilina tazobactam resistente. Esta es la escalera fenotípica que se suele ver y que da sospecha de una OPS. Entonces, no solo Doxa te da idea de que algún mecanismo está comprometiendo a los carbapenemes. Entonces, lo que se decide hacer es realizar un glucarba, que es un método de screening para la detección de carbapenemasas. Este lo que tiene es, en muy resumido, es el imipenem y se hace una suspensión de la colonia y esa suspensión se la hace en un reactivo que tiene un indicador. ¿Qué pasa? Si a esta suspensión de la colonia se la incuba entre 15 minutos y se la puede incubar hasta 2 horas, y si la colonia tiene algún mecanismo de resistencia que afecta a los carbapenemes, es decir, tiene alguna carga de masa, va a hidrolizar el imipenem. Y al hidrolizar ese imipenem se va a producir una variación en el pH del medio donde está la suspensión y eso hace que vire el indicador de azul a amarillo. El Blue Carba puede dar una idea de que estamos frente a un mecanismo que afecta a los carbapenemas. Pero ¿qué pasa? Es positivo para múltiples carbapenemasas, pero para la SOXA, que es lo que teníamos en la escalera fenotípica, puede ser positivo como puede ser negativo. Y generalmente es negativo, porque si fuese positivo, da positivo como a las 2 horas. ¿Qué pasa? El Blue Carba en esta paciente dio positivo a los 15 minutos. Esto asocia a que está habiendo otro mecanismo de resistencia que no es la OX. Entonces, ahí lo que se decidió es largar la placa en búsqueda de mecanismos de resistencia, específicamente carbapenems. Entonces, frente a este glucarba positivo, se buscó otras carbapenemasas que, como yo ya más o menos me adelanté y les spoileé, era una NDM. Entonces, a nivel manual, la NDM lo que nosotros podemos observar es un agrandamiento de la zona de inhibición alrededor del isco del antibiótico. Es decir, tenemos los antibióticos y tenemos un agrandamiento cercano al ETA. ¿Por qué se ve esto? Porque la NDM es una metalo-beta-lactamasa que, como lo dice su nombre, necesita algunos metales para producir su acción enzimática. Y el delta es un quelante, entonces al quelar el metal del medio permite la inhibición de esa enzima y se ve este agrandamiento de la zona de inhibición. Esta es una forma de buscarlo, es un método confirmatorio, pero en la actualidad el protocolo JUNET del 2023 establece una actualización que sigue siendo la misma en el año 2025, donde recomienda buscar este tipo de carbapenemasas con el disco de TACI, pero enfrentado con el ertapenem y uno de los nuevos antibióticos que es la ceftazidima avibactam, donde si bien se ve poquito, pero acá esto ya es el agrandamiento de la zona de inhibición. Entonces, nuestra muestra fue positiva para una metalo-beta-lactamasa. De igual manera, lo que se decide es como para tipificar esta metalo-beta-lactamasa, lo que se suele hacer, el siguiente paso es hacer una inmunocromatografía. La inmunocromatografía en este paciente hubiese dado la línea tanto para OXA como para la NDM. ¿Qué pasa? Sí, da positivo para varias metalo-beta-lactamasas y para las OXA, pero en ese momento, cuando llegó la muestra del paciente, no había inmunocromatografía en el hospital. Entonces, lo que se decidió es pasar la muestra por el equipo automatizado. Para poder detectar los dos mecanismos de resistencia, la única forma que tuvimos de detectar estos mecanismos de resistencia fue por este equipo automatizado, el BDMAX. El BDMAX tiene un panel que se llama CPO, que lo que permite es detectar múltiples mecanismos de resistencia, pero entre estos la metalo-beta-lactamasa nueva DELI, la NDM y la OXA, que fue detectable para los dos. Bueno, esto solamente lo pongo a modo de comentario, que es el informe que se hizo de la paciente, donde se informa todo lo que se obtuvo
En el equipo automatizado, como vemos, en el BDMAX dio positivo para NDM y para la OXA 48. Se coloca el aislamiento que no voy a entrar tanto en esto, pero como solo dio positivo la punta catéter y no dio positivo los hemocultivos, había que diferenciar si era una colonización o una contaminación. Y como podemos ver, fue resistente para todos los antibióticos, salvo la fosfomicina y el colistin, que dio sensible por la metodología de predifusión, que es una metodología recomendada por el Malbrán. Entonces, la paciente ingresó en tratamiento con fosfomicina y colistin, las únicas opciones que tenía hasta este momento. A los días llegó el hemocultivo positivo también, que como les comenté, fue una Klebsiella productora de BLE. A nivel manual, la BLE se la puede ver también porque es una enzima, es una beta-lactamasa inhibible por los inhibidores beta-lactámicos, como lo son el clavulánico, el sulbactam o el tazobactam, y no afecta a las cefamicinas. Entonces, una forma de verlas es también con el enfrentamiento de los discos de las cefalosporinas de tercera generación al inhibidor de beta-lactámicos y la FOX sensible. ¿Qué pasa? Este microorganismo tenía otro tipo de mecanismo de resistencia, como lo es una carbapenemasa. Entonces, frente a estos casos, lo que recomienda el protocolo HUNET en el mismo año y sigue la misma actualización es enfrentar también al amoxiclavulánico, al astronam, porque el astronam no se afecta por las metalo-beta-lactamasas, entonces sí nos va a permitir ver este agrandamiento del halo. Que como vemos acá, la cefalosporina de tercera no hay un agrandamiento del halo con el amoxiclavulánico, porque no solo está afectado por la BLE, sino que también está afectado por la metalo-beta-lactamasa. Entonces nos podría haber dado un falso negativo. Esta es la mejor forma de evidenciar la BLE en estos casos. Nivel manual solamente se estaba observando a este nivel la BLE, pero como la paciente ya tenía un antecedente en otra muestra de otros mecanismos de resistencia, lo que se decidió es colocar la muestra en el equipo automatizado y dio detectable para la BLE, perdón, para la OXA. Entonces, la paciente en este nivel tenía una Klebsiella pneumoniae con BLE y OXA, distinta a la nombrada anteriormente. Y ahora sí pasamos a la última muestra de líquido cefalorraquídeo, que solo para recordar que esta muestra de líquido cefalorraquídeo no fue tomada por la válvula de derivación, porque hasta este punto la paciente no tenía válvula de derivación, fue tomada por punción directamente al ventrículo, y luego de esto a la paciente se le colocó el sistema de derivación. En esta muestra de líquido cefalorraquídeo se obtuvo también una Klebsiella pneumoniae ya productora de todos los mecanismos nombrados anteriormente: BLE, OXA y metalo-beta-lactamasa de tipo NDM. A nivel manual, cuando se buscaron los huevos o los efectos, se pudo observar el huevo tanto con ERTA y ceftazidimab-bivactam, como también con el amoxiclavulánico y el astrionam. De igual manera, por nuevamente todos los antecedentes que la paciente tenía, se decidió colocar la muestra en el equipo automatizado y dio detectable para NDM y OXA, sumado a su BLE. Entonces, volviendo al caso clínico, el 4 del 7 es aproximadamente 2 semanas después del diagnóstico de todos estos microorganismos. La paciente sale de la unidad de cuidados intensivos donde estaba y pasó directamente a aislamiento. El 14 del 7, la paciente completa el esquema antibiótico y tuvo un primer cultivo negativo. No, perdón, tuvo cultivos negativos durante 14 días y luego de completar el esquema antibiótico. En este punto, hacerles la aclaración que tuvo estos cultivos negativos, pero durante el primer líquido cefalorraquídeo, positivo para la Klebsiella pneumoniae con los 3 mecanismos de resistencia. Hasta que dio negativo, hubieron múltiples cultivos, todos ellos con la Klebsiella pneumoniae con los 3 mecanismos de resistencia. Que el protocolo para aislarlo fue el mismo que nombré anteriormente. Entonces, el 14 del 7 completó el esquema antibiótico y tuvo sus cultivos negativos por 14 días. Se consideraba que la paciente estaba fuera de riesgo porque yo les había dicho anteriormente que eran 10 días de cultivos negativos, pero ¿qué sucede? El 18 del 7, nuevamente la paciente se asocia a registros febriles, se le toma la muestra de líquido cefalorraquídeo. En este punto, la paciente tenía el sistema de derivación ventricular externo, de ahí se tomó la muestra,
y dio positivo el crecimiento en Klebsiella pneumoniae multiresistente, la misma multiresistencia que les conté anteriormente de los tres mecanismos. Los hemocultivos acompañantes en este punto eran negativos. Inicia nuevamente esquema antibiótico con fosfomicina y colistin, que era a lo único que era sensible y se mantenía de la misma manera. Y el 21 del 7 se le hace un hisopado anal. El hisopado anal lo que se hace es para ver el estudio de aportación. En este hisopado dio el crecimiento de la misma Klebsiella pneumoniae con los tres mecanismos. Entonces, ¿cómo siguió? Se le volvió a tomar muestras de hemocultivo y punta de catéter negativas. Luego se hizo el primer cultivo de líquido cefalorraquídeo luego del positivo y dio negativo, el 1 de agosto. Un segundo líquido cefalorraquídeo negativo el 7 de agosto. Y un último líquido cefalorraquídeo negativo el 11 de agosto. Se obtuvieron entonces 3 líquidos cefalorraquídeos negativos. A la paciente entonces en ese momento se le decide la colocación de la derivación interna para que pueda ir a su casa y se le da el alta. En este punto, hacer un hincapié acá del hisopado anal, donde hubo un desarrollo de Klebsiella pneumoniae multiresistente, comentarles un poco el protocolo a seguir acá en el pediátrico. Y hacer la aclaración que esto es en el pediátrico, cada nosocomio tiene su protocolo particular, pero esto fue algo que me llamó la atención cuando yo busqué la historia clínica. En la portada de ambos tomos de la historia clínica decía aislamiento hasta el 21 de septiembre, la misma fecha del 2026. Es decir, cuando el paciente es portador de un mecanismo de resistencia, el protocolo en este hospital es aislarlo directamente cada vez que ingrese durante un periodo de un año. Y bueno, ya pasando a lo que son las conclusiones, me gustaría principalmente destacar el papel que tiene el laboratorio en este tipo de pacientes. Contribuye muchísimo a al diagnóstico, al tratamiento de este tipo de pacientes y a la toma de decisión de si es necesario o no un reemplazo del dispositivo. Porque como les contaba, en el caso de la derivación interna, es un dispositivo que está todo por el interior del paciente subcutáneo y no es fácil decir, listo, se lo saco o se lo dejo. Entonces, bueno, la importancia que tiene el laboratorio a este nivel. Y tener en cuenta que los pacientes hidrocefálicos son sumamente, vulnerables a infecciones por la constante manipulación que tiene todo este sistema de derivación. Y que es muy factible la formación de los biofilms, como le contaba anteriormente, y la dificultad que tiene la eliminación de los microorganismos de este nivel. Y por último, no olvidarnos que estos son pacientes que entran y salen del nosocomio y las internaciones que tienen son muy prolongadas, como pudimos ver, la paciente estuvo internada desde mayo hasta agosto. Entonces esto hace que sean susceptibles a tener infecciones por microorganismos multiresistentes y nada, para tenerlos en cuenta, para considerarlos cuando tenemos un paciente de este tipo, para identificar de forma precisa el patógeno y también hallar de forma específica su sensibilidad antimicrobiana. Y no está puesto acá, pero recién en el corte del Zoom, una de mis instructoras estuvo comentando algo que me parece importante destacarlo para que quede grabado, es que la clínica de los pacientes hidrocefálicos, si bien de por sí no es muy específico el síndrome de mal funcionamiento valvular, es mucho más inespecífico en este tipo de pacientes porque estamos considerando pacientes pediátricos. Por ejemplo, ella era una bebita que arrancó con los signos y síntomas a los 2 meses de vida. Y estos son pacientes que no se va a poder notar la rigidez de la nuca. Lo único que vamos a poder ver en estos pacientes es que lloran y no se encuentra por qué lloran, nada más. Entonces, nada, eso, como que tener en cuenta que la sospecha clínica de este tipo de infecciones no es tan fácil en estos pacientes. Bueno, esta es la bibliografía utilizada y muchas gracias.